tiene que estar preocupada. Es un ser humano, es maravillosa, es una gran campeona, pero sabe que su gloria podría terminar muy rápido. Acaba de conseguir los títulos. Digo, ya era campeona norteamericana. Acaba de conseguir el título que era de Julia. Ahí está la Dark Angel, quien de verdad ha llegado a una cima, pero sin paralelo, inconquistada jamás hasta que ella ha aparecido en el panorama. ¿Y de qué manera? No, mira, Marcelo y yo, y hablo por el universo entero, no podríamos tener, lo voy a decir así, el pecho más inflado, por favor. De verdad es que se le sale el orgullo a uno por los poros. ¡Qué maravilla, Stephanie Baker! ¡Felicidades! ¡Gracias! Hay tantas cosas que decir. Y conociendo la historia de esta muchacha tan significativa, se nos hace mucho más grande. Jordan Grace, amigos. Esa era la que supuestamente quería ser la próxima en fila. Stephanie se la lleva, le enreda uno, dos, y mi madre, cómo le engaña. Tiene el conteo. Una maravilla de cobertura. ¡Ey! Le dio con el título en la Dios nuca, mío, por favor. justamente la fatalidad ha llegado al cuadrilátero. La fatalidad ha llegado al cuadrilátero. Aquí queda bien clara cuál es la estrategia. Tú no eres nada, le grita y le pega un bofetón. Y ahora, no. Jasmine Nix. Jacy Jane y la retadora del campeonato norteamericano que hoy va a tratar de reconquistar su presencia. ¿Pero qué es? ¿Cuántos sentones, bombazo? ¿Pero qué es esta maquinita de sentones? Amigos, son fatales. Están moviendo excelentemente bien. Ahora sí que Tyson no puede hacer nada. Lo siento. Vas a ver morir a tu compañero. ¡Ey! O si va a poder, o si va a poder. Por Se favor. resbaló. Pero si 3 contra 2, te lo digo. Te lo digo yo a ti. ¿Dónde están los moros y Machine Guns? Por favor. Gracias. Si van a apoyar, que apoyen completo. Y finalmente Tyson sí pudo hacer por Tariq. Y vean que sí está haciendo. 1, 2 y 3 para llevarse la victoria. Creo que la declaración termina siendo del grupo entero, incluyendo a Wesley. Pero bueno, la victoria es para Tariq Igwe y Tyson Dupont. Este ángulo de la cámara me mintió. Esto no puede ser de verdad. Y ahora, Llegó el campeón. Llegó el campeón. Súper bombazo contra el Filito del Rey. Por favor. Por lo que me hiciste, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que me hiciste? Árbitro, ¿qué demonios? Ándale. El árbitro no se dio cuenta, ¿no? Aparentemente, pero igual, por conteo fuera, ¿Pero y no qué pasa cree? nada. ¿Que Jevon está así porque Obafemi lo saludó Por con la conteo mano? fuera no pasa nada. Por descalificación por no favor. pasa nada. Por favor. No. Él no acaba de celebrar diciéndole a Trick Willie lo que él había hecho sobre el campeón Nova. Aquí está el ganador por resultado de un impacto de Obafemi. Perdón, de conteo fuera del ring. Lexis, ¿quién gana? Pero, ¿qué demonios? Espera, que esto no ha terminado. No, el león tiene hambre. ¿No? Yo no sé qué pasó. Yo no veo nada. Se repite la historia. Pero mira, Jevon avanzándole de lo suyo a Obafemi. Bueno, supuestamente él lo que quiere es abrirle los ojos a Oba y abrirle los ojos a Trick para decirles a ambos que tenemos enemigos. Y esto fue accidental, ¿verdad? Esto fue accidental, Yo ¿verdad? pensaría que Trick iba por Oba, pero... Bueno, Dark State estaba aquí. Ya vimos que estaban aquí. Se armó una confusión y de repente... Oye, Dark State no llegó ni siquiera al cuadrilátero. no hizo Mira eso falta. cómo se puso. Ahí están sufriendo las consecuencias ellos mismos. Y Dark State, feliz, como en el cine, le faltan las palomitas. El principio del fin. Mira. Porque esto como que no tiene para dónde más irse. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Le hicieron comer las pestañas a Lash Legend. Mira, arriba y abajo. ¡Oh! ¡Vamos arriba! Cambiaron la dosis. Pero el resultado del pastel parece que va a ser bastante amargo. Ándale. Se la llevan. ¡Qué rueda mortífera! 1, 2 y el pastel fue amargo para Jackson y Legend. Así se toma impulso y creo que igual la presencia de Sol y Saria no ayudó a Lash y a Yakara para nada. Pero bueno, la victoria es para Gigi Dolan y Tatum Baxley. ¿Viste la cara de Ricky? Sorprendido. ¡Wow! Yo sabía que
Ethan era bueno, pero es mejor de lo que yo pensaba. Lo debe estar diciendo él. En todo caso, hablará así del maestro Chase, pero... Bueno, yo creo que Ethan Page es el que en este momento está llevando la mejor parte. Y acaba de revertir una cuenta que parecía imposible. Le va a ser la misma. Le va a ser la misma. No, una peor. Una peor. A lo más alto y... masivo el impacto contra lona. 1, 2 y... esto es increíble. Ya se molestó todo Ego. ¡Oh! 1, 2 y 3. Le torció el cuello, papá, como una gallina mal portada. Claro, sonrisa retorcida y resultado perfecto. La victoria es para Ethan. Como más ofensivo todavía para Stephanie. Y se lanza para la desnucadora. La retadora para ganar. Ya 1, 2 y... ya. No puede ser posible que Stephanie acaba de revertir el conteo. Qué absoluta maravilla, ¿eh? No lo pueden creer ninguna. Ni Jaycee, ni Jasmine, ni Fallon. ¿Cómo lo van a creer? Dormida después de lo que le hizo Stephanie. Nadie en casa. Buena patada. Como Leo el talón se lo mete en la mandíbula. Pero va a seguir. Pero saquen a esta mujer de aquí. Abaniga la brisa. No, cuidado, Nelson. cuidado. No, la media Nelson y... la bloquea otra vez. Stephanie se le escapa. ¿Qué? Hizo moñona con la enemiga. Señor árbitro. Esto puede ser todo. Esto puede ser todo. Sí. ¡Oh! Stephanie Baker para el breaker. 1, 2 y de esa manera se historia nuestra Stephanie Baker con 2 exitosas defensas titulares. Trabajazo de parte de la ganadora y todavía campeona norteamericana de NXT. Claro está, campeona de NXT. Es la campeona de NXT, Stephanie Baker. Es VP. Y de esa manera... por favor. Ellas no iban a perder y se iban a quedar tranquilas. Pero ¿cuándo es suficiente aquí? No se iban a quedar tranquilas. Se van a encargar de que Stephanie ceda los títulos. Lo intentaron las 3 y la victoria no llegó. Bueno, y esta mujer metió la cuchara en la sopa al comienzo y ahora vuelve a meter la cuchara en la sopa. Mira esto. Jordynne Grace. Pero qué poder, por favor. Que también quiere su oportunidad por el título. No lo olvide que no está haciendo esto de gratis. Pero por lo menos que la defienda, ¿no? En modo bestia entra Jordynne Grace. Pero igual no solo viene a ayudar. Te ayudo a cargar uno, que tienes 2 y te pesan mucho. Te lo dije que no venía de gratis. Son míos los 2. Jada Parker. Oye, pero es que aquí hay demasiados elementos combustibles. Bueno, pero esta mujer de alguna forma intervino en la victoria que podría haberse labrado Parker temprano. Esta división femenina no tiene reparo. Pobre gerente Eva. Oye, tú, mijita, para que te quede claro, cuando quiera bailar conmigo, me avisa. Me monto en los tacones. Dos exitosas defensas titulares en una noche. Nadie ha hecho eso antes y Stephanie todavía tiene los campeonatos. Yo quiero a Stephanie, sé que quiero ser la próxima. No antes que yo, Eva, yo merezco mi oportunidad titular. Yo no recuerdo que a mí me hayan pagado para quedarme aquí sentada. No, yo nunca he tenido una oportunidad. Oh, la oportunidad me pertenece. ¿Saben qué? No, muy bien. Yo voy a arreglar esto. Yo sé lo que tengo que hacer. No están escuchando a Eva, ¿no? Nunca se van a poner de acuerdo, así que Eva, toma cartas en el asunto. Hay muchas interesadas.